Y el último que habíamos visto había sido el BJT como conmutador. Hemos hecho algunos ejemplos. Luego en la práctica vamos a sacar más ejemplos, ¿ya? Por ahora vamos a pasar a otro punto. El día de hoy vamos a ver un nuevo capítulo. Nuestro capítulo 3, que se denomina análisis a pequeña señal transistor BJT. Inicialmente vimos la parte de polarización y ahora nos vamos a ocupar de los parámetros de amplificación. Se había comentado al iniciar transistores que nuestro análisis iba a abarcar dos aspectos, ¿no? El primero, que ya lo hicimos, que se denomina análisis DC o simplemente polarización, que se encarga básicamente, en resumen, del punto de operación. Este punto es conocido como Q, ¿no? Y del recto de carga. La segunda parte habíamos indicado que lo vamos a llamar análisis AC o análisis a pequeña señal, ¿no? Que nos vamos a ocupar en esta segunda parte de los parámetros de amplificación. Cuando decimos parámetros de amplificación, nos referimos más que todo a las ganancias, ¿no? Ganancia de voltaje, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida. Si hacemos un amplificador, diseñamos un amplificador, necesitamos saber cuánto va a amplificar, ¿no? Cuántas veces va a crecer la señal que está ingresando a la entrada con el BI, cuánto voy a tener en B sub 0, ¿no? Y eso está definido por la ganancia. ¿De acuerdo? Nos vamos a trabajar con estos parámetros de amplificación. Vamos a dar un caso genérico. Por ejemplo, divisor de tensión. Y vamos a dibujar toda la estructura completa, tanto para polarización como los demás componentes para la amplificación. Ya. Este era R de colector, R de emisor, R1, R2, ¿no? Estos son los componentes del circuito amplificador, ¿no? No solamente el circuito de polarización, sino también hay demás componentes, que son los capacitores. Por acá voy a ingresar la entrada, el BI, que es lo que queremos amplificar, ¿no? Y acá vamos a tener nuestra salida, ¿no?
que sería ya la señal amplificada. Por ejemplo, si este circuito está diseñado para que amplifique 10 veces, la ganancia es adimensional, no es directamente el valor. Un ejemplo, hemos diseñado para que amplifique 10 veces. Si acá meto 5 milivoltios pico a pico, con una determinada frecuencia, obviamente a la salida voy a esperar que esa señal crezca 10 veces, ¿no? Y tenga 50 milivoltios. Si meto 10 milivoltios, 100, etcétera, ¿no? Siempre manteniendo el parámetro de ganancia que tiene. Obviamente no va a amplificar hasta el infinito, ¿no? Porque, digamos, meto 10 voltios, no voy a esperar 100 voltios, ¿no? Va a haber un momento en que va a haber un límite. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, de los componentes de amplificación del circuito BCC ya sabemos cuál es su tarea, ¿no? Forma parte de la polarización. R1 también conocemos qué es lo que hace, RC, R2 y R, ¿no? Esos parámetros o componentes ya los hemos estado manejando. Tenemos conocimiento para qué sirve, ¿no? Lo que desconocemos es el CS o también algunos libros se utiliza el C1, ya es lo mismo, C2 y C3. Son nomenclaturas que se manejan. En algunos libros van a encontrar C sub S, C sub C y C sub E. Lo que ahorita no conocemos es qué función va a cumplir el capacitor 1 o el C sub S, el C sub 2, por qué es necesario que estén ahí. Si por nosotros fuera, sería más fácil, ¿no? Que no estén. Menos componentes, más fácil de manejar o realizar las operaciones. En resumen, primero tenemos que entender qué tarea van a cumplir estos capacitores para poder llevar adelante el siguiente análisis. En DC habíamos indicado que esto se abre, ¿no? El motivo es por su reactancia, ¿no? Se abría abierto, abierto y nos quedábamos con la parte central. Y todo lo demás estaba descartado, ¿de acuerdo? El análisis a pequeña señal ya no podemos hacer eso. Entonces, primero veamos qué tarea tienen estos capacitores y por qué es necesario que estén. Y por qué no podemos prescindir, ¿ya? Les voy adelantando, el C1 y el C2 es obligatorio que estén, siempre van a estar. El C3 es opcional, podría estar o podría no estar, ¿no? Obviamente va a afectar algunos parámetros, pero es opcional. C1 y C2 se conocen como capacitores de acoplamiento. ¿Ya? Es el nombre que se les ha dado. O CS y C sub C, capacitores de acoplamiento. C sub 3 o C sub E, el nombre que recibe es capacitor de desacoplamiento. Entonces recordando, C1 y C2, acoplamiento, C3, desacoplamiento. ¿Ya? ¿Cómo se comportan los capacitores de acoplamiento y de desacoplamiento? No importa cuál sea. Estos capacitores se llaman así porque tienen este comportamiento. En DC se comportan como un circuito abierto, ¿no? Eso es lógico, por la reactancia, ¿no? Y en AC se comportan como un cortocircuito. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la reactancia es tan pequeña que prácticamente podemos considerarlo cero.
Entonces, si un capacitor tiene este comportamiento, estamos hablando que ambos se comportan, ¿no? Si reciben nombres diferentes, pero igual tienen el mismo comportamiento. En DC, circuito abierto, eso está claro. En AC, cortocircuito. Para que suceda esto, lo único que tiene que pasar es que su reactancia sea tan pequeña que lo consideremos cero. ¿De acuerdo? Entonces, si un capacitor actúa así, tiene un nombre especial, acoplamiento y desacoplamiento. ¿Sí? Veamos los primeros, C1 y C2. Capacitores de acoplamiento. Vamos a abreviar para no estar escribiendo mucho. Estos capacitores tienen ciertos objetivos, ¿no? Ciertas tareas. No están ahí porque el circuito se vea más bonito o de adorno. ¿Ya? Tienen tareas específicas. La primera tarea, que es una tarea bien importante, es proteger el punto de operación. No se olviden que nos hemos roto la cabeza haciendo un diseño y definiendo un punto, ¿no? Y en consecuencia, en qué zona está el punto, va a realizar algo, etcétera. Todo eso ya lo conocemos. Entonces, no queremos que nuestro punto sea modificado o se mueva, ¿verdad? Si no queremos que nuestro punto se quede donde lo hemos diseñado. Entonces, estos capacitores van a proteger el punto de posibles motivos de cambio. ¿Ya? Vamos a ver cómo, pero ahorita registramos sus tareas objetivos. Segundo, realizar el acoplamiento sin pérdidas de la señal a amplificar. ¿Ya? Entonces, tiene dos objetivos. Veamos cómo va a cumplir. ¿Ya? Primero veamos el primero, ¿no? El punto de operación. Primero veamos el segundo, luego el primero. ¿Ya? Entonces voy a agarrar este mismo esquema de circuito. Esta parte lo vamos a tipo encapsular, ¿no? Para no estar dibujando todo. Como si agarrase una bolsa y esta parte lo voy a... Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver el BI, voy a ver el C1 o CS, y acá lo voy a representar como un RI, ¿ya? Todo lo que estoy viendo este lado. Tendría lo siguiente. Capacitor. Y esta parte lo vamos a ver como un RI, ¿no? Por acá vamos a ingresar el BI, ¿no? Lo que queremos amplificar. Este sería el CS, ¿no? O el C1. Entonces, este nodo lo voy a llamar A. Este nodo lo vamos a llamar B. Entonces, digamos que yo quiero amplificar una señal de 4 milivoltios pico a pico. En nodo A voy a tener mi BI, que va a ser una señal senoidal, etcétera, de 4 milivoltios pico a pico. Una frecuencia, no sé, de 60 kilohertz. Es un ejemplo. Ahora, si yo quiero un acoplamiento sin pérdidas o un acoplamiento perfecto, todo esto debería entrar al circuito de amplificación, ¿no? Que es el nodo B. Si no hay pérdidas en el nodo B,
Yo en el nodo B, si vuelvo a medir con el osciloscopio, debería tener la misma señal, ¿no? Obviamente bien dibujado, pero debería tener los 4 milivoltios pico a pico, ¿no? Y la frecuencia la misma, ¿no? Esta es una posibilidad que suceda esto. Voy a tener una situación 2, nodo A, voy a meter la misma señal, ¿no? 4 milivoltios pico a pico, frecuencia 60 kilohertz, ¿no? Pero acá la señal se va a atenuar. Atenuar quiere decir que va a haber pérdidas, ¿no? Voy a tener una señal más pequeñita, ¿ya? Digamos que se ha reducido a la mitad. Y acá solo tengo 2 milivoltios pico a pico, pero la frecuencia es la misma. Entonces estamos hablando de este circuito. Vamos a tratar de mostrar todo. En un primer caso, meto 4 miliamperes por donde dice BI, que es el nodo A. Y en el nodo B tengo los 4 miliamperes, es decir, he tenido cero pérdidas. Acá he tenido un acoplamiento perfecto. En una situación 2 meto los mismos 4 milivoltios, pero en el nodo B simplemente tengo la mitad o 2 milivoltios pico a pico. Entonces, no se olviden que una de las tareas del capacitor de acoplamiento es realizar el acoplamiento sin pérdidas de la señal. Es decir, queremos esta situación, la primera. Para que suceda esto, ¿qué es lo que tiene que pasar? No se olviden que la reactancia del capacitor depende de la frecuencia y del valor del capacitor, ¿no? Lo vamos a anotar, ¿no? 1 sobre 2 pi Fc. Entonces, para que suceda el caso 1, yo necesito que esta reactancia sea más o menos cero, o sea, muy pequeñita, ¿de acuerdo? Para que esto suceda. Porque es la única posibilidad que pueda tener en el nodo A y en el nodo B lo mismo, ¿ya? Ahora, puede darse el caso de que no es cero, pero necesito que la reactancia del capacitor comparada con el RI sea muchísimo más pequeña, ¿de acuerdo? Así, aquí lo podemos ver como un divisor de tensión, todo el voltaje se va a ir a RI y casi nada se va a ir a la reactancia del capacitor y vamos a tener todo en B, ¿de acuerdo? ¿Qué está sucediendo en la situación 2? En la situación 2, ¿dónde se está yendo la pérdida? La pérdida se está yendo en la reactancia del capacitor. En este caso, quiere decir que la reactancia del capacitor es distinto de cero. Pues una parte de lo que estoy ingresando en BI, una parte se va al capacitor y solo lo restante me está llegando a BI. Entonces, en el caso 2 no hay un acoplamiento perfecto, ¿no? En el caso 1 sí hay un acoplamiento perfecto. Y debido a que la reactancia necesitamos que sea muy pequeño, cero, el capacitor se comporta en AC de esta manera. Y por eso en nuestros análisis vamos a considerar estos capacitores como un cortocircuito. Pero esto depende de la frecuencia, ¿no? Observen en la ecuación, la frecuencia es lo crítico y el valor del capacitor. ¿Ya? Cuando ustedes hagan un diseño de manera general, no van a hacer un diseño desde 0 Hz hasta el infinito, ¿no? Ustedes saben que cada componente tiene una respuesta o un comportamiento en frecuencia. Y lo mismo, cada circuito también tiene un comportamiento ante la frecuencia. Digamos, yo hago un diseño que tiene una ganancia de 10, este es el símbolo de ganancia,
pero trabaja en un rango de frecuencia. Esta es la frecuencia de corte en baja y esta es la frecuencia de corte en alta. Y esta franja es lo que se llama ancho de banda. Pongamos un caso particular, que mi frecuencia de corte en baja sea 5 kHz y mi frecuencia de corte en alta sea 400 kHz. Entonces yo puedo interpretar esta gráfica de la siguiente manera. Mi circuito amplificador funcionará para señales de 5 kHz hasta señales de 400 kHz. En ese rango voy a tener la respuesta de esta ganancia, es decir, va a amplificar 10 veces, ¿no? Para señales menores a la frecuencia de corte en baja, es decir, menores a 5 kHz, ya no vamos a tener una ganancia de 10, ¿no? Observen por la curva, voy a tener ganancias menores, lo cual ya no es lo que he diseñado. Directamente decimos que el circuito no está trabajando. Y lo mismo para frecuencias mayores, ¿no? Entonces, en resumen, un circuito amplificador va a responder en un rango de frecuencias. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero que en ese rango de frecuencias mi capacitor, que depende de la frecuencia, tenga este comportamiento, yo le voy a llamar a la frecuencia más baja frecuencia crítica. Entonces, a esta frecuencia, yo debo asegurarme de que el RI, no se olviden, es esto, ¿no?, sea muchísimo mayor que la reactancia del capacitor. Y en electrónica muchísimo mayor, habíamos indicado mayor o igual a 10 veces XC. Entonces, yo me estoy asegurando que a la frecuencia más baja suceda esto. ¿Para qué? Para que ya tenga este acoplamiento perfecto. ¿Y por qué no me interesan las demás frecuencias? Porque en la ecuación de la reactancia, la frecuencia está en el denominador. Si a la frecuencia crítica ya me aseguro de que es bien pequeño este valor, a frecuencias mayores obviamente va a ser mucho más pequeño, que es lo que quiero, ¿no? Solo me interesa que en la frecuencia crítica, en este caso 5 kHz, el RI sea mayor o igual a 10 veces el valor de la reactancia. Y con eso va a haber un acoplamiento perfecto. ¿De acuerdo? Ya, eso en cuanto al segundo objetivo y el motivo por el cual vamos a reemplazar por cortocircuito. Ahora, el segundo motivo, proteger el punto de operación. Volvamos al circuito. Acá está. Es el circuito, ¿no? Divisor de tensión, es un ejemplo. Ya hemos calculado todo para tener un punto de operación. Ahora lo que no quiero es que ese punto sea modificado, ¿no? Como habíamos hablado al inicio de la clase. Entonces, por BI, no se olviden que puede entrar una señal con DC0, ¿ya? Eso depende, ¿no? ¿Cuál es el circuito que me está entregando el BI, ¿no? Podría ser un generador de señales o podría ser un circuito previo, ¿no? La idea es que en ese nodo va a haber un BI. Ese BI yo quiero que su componente de C sea cero, ¿no? Eso es lo que yo espero. Pero no siempre va a pasar eso, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener un BI correcto de esta manera, ¿no? Simétrico con el componente de C 0, que valga 8 milivoltios
Esto que valga menos 8 milivoltios, ¿no? Frecuencia, no sé, 20 kilohertz. Y acá observo que el componente de C es igual a 0 voltios, ¿no? Es lo que quiero. Pero muchas veces no va a suceder eso, ¿no? Alguna vez podría tener una señal de la siguiente forma. Que también podría ser mi baby. Puede ser que el generador esté mal, o puede ser que el circuito previo, 16 milivoltios pico a pico, frecuencia 20 kilohertz, componente de C, ya no voy a decir que es 0, ¿no? Acá digamos esto vale 10 voltios, componente de C, vamos a decir que vale 10 voltios, ¿de acuerdo? Ya. Son las posibilidades, ¿no? Ahora, en el primer caso, en el caso I que hemos llamado, quizá no se note la necesidad del capacitor, ¿no? Porque la señal va a entrar y no va a modificar el punto de operación, ¿no? Porque ¿por dónde yo podría inyectar DC adicional? ¿Por este lado o por la salida, ¿no? Son los capacitores, imagínense como dos guardias que evitan que entre DC. Entonces, si viene DC, dicen alto, usted no puede entrar. Motivo, porque va a modificar el punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que realiza esa tarea? Por ejemplo, entonces estamos en el caso 2. El BI está acompañado de un DC. Si yo no tuviese ese capacitor 1, va a entrar estos 10 voltios, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a modificar el voltaje de base y toda la cuestión, es decir, va a modificar el punto. Entonces necesito yo de algún mecanismo que solamente me quede con el AC y me deshaga del DC, ¿no? Y esa tarea pues lo va a realizar el capacitor. Vienen los 10 voltios de DC, la reactancia en DC, no se olviden, infinito, se abre, no pasa mi circuito. Viene AC y dependiendo de la frecuencia va a haber el acoplamiento perfecto o no, y pasa la señal. Entonces me deshago del DC y solo me quedo con la señal que quiero amplificar. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera realiza la protección del punto de operación. ¿Ya? Ahora, lo mismo podría pasar por el B sub 0 en algún circuito multietapa, ¿no? Que tenga una etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Ya? Existe esa posibilidad de que por el lado de la salida inyectemos también DC. Es una manera de garantizar que no ingrese es poniendo el capacitor 2. ¿Perdón? Además, el capacitor 2 va a cumplir una tarea adicional, que ahorita lo vamos a ver. Está claro cómo se protege el punto de operación a través de los capacitores y se evita que entre DC a nuestro circuito. ¿Qué dicen, muchachos? Pueden escribir por el chat. Ya. Espero que sí. ¿Ya? Ahora, está claro la presencia del capacitor 1, el motivo y sus tareas, ¿no? Entonces no podemos prescindir del capacitor 1. Capacitor 2 quizá no está muy claro, porque es un poco difícil que por la salida entre DC, ¿no? Pero veamos por qué es importante. Para esto van a hacer un pequeño ejercicio. Ejemplo, ¿no? Van a dibujar señales, ¿eh? En los nodos que les voy a ir indicando. Ya. Vamos a agarrar un caso de polarización fija. VCC, digamos, valga 20 voltios. Las resistencias, ahorita no las vamos a poner, pero sí vamos a conocer algunos voltajes. RC, RB.
Aquí está el capacitor 2, capacitor 1. Este nodo, vamos a llamar nodo A. Este nodo de acá, nodo B. Este nodo de acá, nodo C. Y este nodo, nodo D. Entonces, en estos nodos van a ser los dibujos. Vamos a tener ciertos datos. Por ejemplo, que mi BI es igual a 10 milivoltios, pico a pico senoidal, frecuencia 15 kilohertz. Es un dato. Segundo dato, voltaje colector, en este caso vale 9 voltios. Y es un transistor de silicio, no necesitamos nada más. Entonces, un inciso A, van a dibujar sin considerar presencia de C sub 2, ¿no? Para ver si es importante este capacitor. En un nodo B vamos a dibujar considerando que C sub 2. Y vamos a ver si realmente es importante que esté este capacitor. ¿Ya? Quizá no es necesario que esté, ¿no? Pero a ver, veamos. Entonces, ahí está el circuito. Anótense y van a ir dibujando, ¿ya? Pues quiero que dibujen el nodo A. En el nodo A, obviamente, va a estar la entrada, el BI, ¿no? Que ya lo tienen con esos datos. Ojo, su DC es 0, ¿no? Porque no dice lo contrario. Luego, en el nodo B, ¿qué vas a dibujar? En el nodo B va a pasar la señal, ¿no? Pero ya hay un DC. ¿Cuánto vale el DC en el nodo B? Sería el voltaje de base para este circuito. ¿Cuánto vale el voltaje de base para este circuito? Valdría simplemente 0,7. ¿No? Van a dibujar un eje de 0,7 y sobre ese la señal. En el nodo C, lo mismo, y hay un DC. Aquí es igual el voltaje DC, es igual al voltaje colector, vale 9 voltios. ¿Ya? Y para que nos falta un dato. Y la ganancia va a ser igual a 8. Es decir, va a amplificar 8 veces, pero acá en este tipo de configuración hay un menos que indica el desfase del B sub 0 con referencia al BI. Esa parte yo les voy a ayudar. Ustedes pueden dibujar una señal que crezca 8 veces sobre su eje X, que sería 9 voltios, ¿no? Porque está sobre el voltaje de colector. Y en el nodo D también qué señal van a tener. Y a ver, intenten. Y luego dibujamos juntos. Tomen nota y luego vayan dibujando.
Ya vamos a comenzar a dibujar y ustedes van a ir comparando, ¿ya? Según lo que han hecho. ¿Ya? Si no han terminado, no hay problema, pero hasta donde hayan realizado, pueden ir comparando. Entonces, primero hagamos el inciso A. Dice dibujar sin considerar la presencia de C2, ¿no? Es como si yo no tuviese el capacitor C2 y directamente sea un cable, ¿no? No hay capacitor 2, entre el nodo C y el D va a ser lo mismo. Eso está claro. Dibujemos. Anotamos inciso A. Nodo A, también lo hemos llamado A, ni modo. Rápidamente, ¿no? Nodo A va a estar el BI, ¿no? Y el BI lo tenemos los datos. Dibujo una senoidal, lo más bonito que pueda. Y listo, esto valdría 5 milivoltios. Y esto valdría obviamente menos 5 milivoltios, ¿no? Frecuencia 15 kilohertz. Senoidal, listo. Acá estamos asumiendo que el generador me entrega DC0, ¿no? O podemos anotar DC 0 voltios. Pero por el dibujo eso ya se aprecia. ¿Ya? Nodo B. Vamos a asumir, como es de acoplamiento y desacoplamiento, su comportamiento a esta frecuencia, vamos a asumir que es reactancia muy pequeña, como hemos visto hace rato, entonces deja pasar todo, ¿no? Pero acá hay algo importante, en el nodo B ya es la base. No se olviden que es la base, el emisor y el colector, ¿no? Justo donde está acá. En la base el voltaje DC es igual a voltaje base emisor, es decir, es 0,7. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener DC 0,7 y sobre eso va a estar dibujado la señal que está ingresando. Entonces, dibujamos el esquema. Ya, como les decía, si bien 0,7 es pequeño, pero para que se note lo vamos a dibujar por aquí, ¿ya? Sería 0,7 voltios, ¿no? Y sobre esto estaría la señal. La misma, ¿no? Vamos a anotar el pico a pico, que sería 10 milivoltios pico a pico, frecuencia 15 kilohertz. Pero el DC acá ya no es 0, ¿no? Es 0,7 voltios. Si hago un tester en DC y mido ahí, voy a tener 0,7 voltios. Ahora, en el nodo C, lo mismo, tengo una señal que va a tener los dos componentes, ¿no? El DC va a ser 9 voltios, como me están dando de dato, y la señal ya va a ser amplificada 8 veces, y este menos les adelanté que significa un desfase. ¿Ya? Luego justificamos eso, ahorita lo utilizamos. Debe crecer 8 veces, y además va a estar sobre un DC de 9, ¿no? Dibujamos nuestro eje. Ahí para que se note mi eje X y acá mi DC de 9, ¿no? 9 voltios, ¿no? El nodo C y la señal amplificada 8 veces, ¿no? Si estaba metiendo 10, voy a tener 80. Y desfasada, desfasada quiere decir que cuando el BI sube, está bajando, ya luego eso vemos, ahorita no nos preocuparemos de eso. Es una señal mucho más grande que indique que hay amplificación, etcétera, ¿ya? Donde esto va a valer 80. ¿Por qué 80? Porque la ganancia en el ejemplo me dice que es 8. Si estoy metiendo 10 por 8 voy a tener 80, ¿no? Obviamente la señal continúa, ¿no? Ya. La frecuencia no cambia, ¿no?
Acá puedo ver que el DC es 9 voltios. Entonces en el nodo C tengo componente DC y la señal amplificada. En el nodo D, como no hay capacitor 2, va a ser exactamente lo mismo. Entonces podemos aprovechar y decir nodo D y C. ¿Ya? Ahora yo cuando hago un circuito, solo me interesa, y eso, yo no necesito saber del tema, no necesito ser electrónico, eléctrico, ni electromecánico, ¿no? A mí lo que me interesa es la entrada y la salida, ¿no? Por dentro lo que haga no me interesa. La idea es que me dé amplificado. Si yo quiero un BI, más o menos así, y un B0 también sin DC, ¿no? A mí no me interesa que haya DC al medio, no sé, eso ya es trabajo de los electrónicos, eléctricos y electrónicos. A mí me entregas así y listo, ¿no? Se observa en el primer caso que yo le estoy entregando con DC y esa no es la necesidad o el requerimiento. Entonces, de alguna forma tengo que deshacerme del DC. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? La mejor manera es poniendo el C2, ¿no? Entonces, yo sí o sí tengo que tener este capacitor 2 para que esta señal me deshaga de los 9 voltios y me quede solamente con la señal amplificada. Y así pueda tener lo que me están pidiendo. Esto. ¿De acuerdo? Entonces ya no es necesario dibujar el caso B porque va a ser todo igualito, excepto el nodo D va a ser la señal amplificada, pero sin el componente de C. ¿Por qué? Porque el capacitor nos va a permitir deshacernos de ese componente de C. Está claro la tarea de C1 y C2, ¿por qué la importancia y por qué no nos podemos deshacer de esos dos capacitores? ¿Qué dicen? Pueden escribir. Ya esperemos que sí, porque si no, no vamos a poder continuar. Ya nadie dice nada, eso es buena señal, ¿no? Ya. La idea es que entendamos, ya no es correr como loco y decir, tiene que haber capacitor, sí o sí, motivo, no sé, ¿no? Pero ahora están entendiendo ustedes por qué tienen que estar ahí, ¿ya? Entonces, cuando ustedes armen, diseñen, saben el motivo, ¿no? Saben el por qué. Cuando lo sacan, también van a saber el posible riesgo, etc. Ahora, el C3 habíamos dicho que se llama capacitor de desacoplamiento. Su comportamiento es igual, pero su función es distinta. Entonces, para mañana, por favor, me van a averiguar estas dos cositas. Esto va a ser tarea de investigación. El C3, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? ¿Y cómo funciona? Entonces, da una investigación, busca el capacitor de desacoplamiento y va a encontrar la explicación y toda la cosa. Luego, el modelo RE del transistor, ¿ya? Ahora, para realizar el análisis en AC necesitamos reemplazar el transistor por un modelo equivalente. ¿Qué es el modelo equivalente? Un modelo equivalente es un circuito a través de componentes conocidos, resistencias, etcétera, fuentes de corriente y otros, que logra representar la funcionalidad del transistor. ¿Ya? RE es RE pequeño. Vamos a borrar y escribir mejor. RE. Existen dos modelos para poder trabajar con transistores. El modelo híbrido y el modelo RE. ¿Ya? Así lo han bautizado. Entonces vamos a ver inicialmente el modelo RE. Entonces quiero que averigüen eso. ¿Ya?
Ya, eso sería en cuanto al avance de hoy. Ahora sí vamos a ver el otro tema que considero que es importante y que no lo vayan a tomar a mal, ¿ya? Vamos a detener la grabación porque este no es necesario que se grabe, ¿ya?